Hola, hoy vamos a hablar sobre la artrosis. La artrosis se define según la OMS como un proceso degenerativo articular consecuencia de trastornos mecánicos y trastornos biológicos. Va a ser un proceso degenerativo, inflamatorio y crónico que involucra todas las estructuras de la articulación, desde cartílago hialino, membrana sinovial, hueso subcondral y cápsula articular. Se debe a un trastorno en la regulación de la degradación y síntesis de la matriz extracelular del cartílago articular. La articulación de la cadera está formada por la unión de los huesos de la pelvis y el fémur. En la porción del fémur que se junta con la pelvis, el fémur tiene la forma de una esfera que se denomina cabeza del fémur. Esta esfera del fémur encaja dentro de un hueco que existe en la pelvis, de tal manera que se forma un engranaje perfecto que permite el movimiento del fémur en muchas direcciones. Tanto la cabeza del fémur como el hueco de la pelvis en la que se articula están recubiertos de cartílago, que es el tejido que facilita los movimientos entre los huesos y evita que se rocen directamente hueso con hueso. Con el paso de los años y como consecuencia del desgaste progresivo de estos cartílagos, se pierde su grosor y textura y llegan incluso a desaparecer. Esto da origen a que se pierda el correcto engranaje entre el fémur y la pelvis, que es precisamente lo que produce los síntomas de la artrosis de cadera. Los síntomas más habituales de la artrosis de cadera son dolor en la ingle o irradiado hacia la pierna, rigidez matutina y problemas al caminar. La artrosis de cadera es una enfermedad crónica, es decir, que dura toda la vida. Por lo general suele evolucionar muy lentamente y en el transcurso de años. Los pacientes con artrosis de cadera pueden ver limitadas sus actividades cotidianas con un mayor grado que los pacientes en los que la artrosis afecta a otras articulaciones menos importantes. Las causas de la artrosis se pueden englobar en 4 categorías: factores traumáticos, factores vasculares, factores congénitos y el desequilibrio. En factores traumáticos puede ser por lesiones o enfermedades mal curadas, por ejemplo, una luxación. En factores vasculares, esta causa se da al lugar de luxaciones y otros daños de tipo vascular que pueden desencadenar una artrosis de cadera. Ejemplo de ello es la enfermedad de Perthes, que es la deformidad de la cabeza femoral, y la artrosis por insuficiencia vascular. Factores congénitos: por el trastorno del desarrollo del feto, por ejemplo en una displasia de cadera. Desequilibrio, por ejemplo ocasionados por una dismetría o desigualdad de la longitud de los miembros inferiores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad crónica autoinmune y su etiología es desconocida. Su órgano principal es la membrana sinovial y va a afectar a pequeñas y grandes articulaciones. La artritis reumatoide se trata de una enfermedad constitucional que afecta preponderantemente a mujeres y que se manifiesta sobre todo en las articulaciones de las manos, pies, tobillos, hombros y a veces de la cadera. Las articulaciones se hinchan y duelen a causa de la inflamación de los revestimientos de las mismas articulaciones. Más adelante, el cartílago se desgasta y provoca una notable deformación, rigidez y limitación del movimiento articular. Pueden estar afectados también los músculos, nervios u otros órganos. Si la enfermedad no se trata a tiempo, el paciente puede quedar severamente disminuido, con las articulaciones rígidas, dolorosas e impedidas para los movimientos necesarios. La artritis reumatoide puede afectar también a los niños. En este caso se denomina enfermedad de Still. Para evitar que la invalidez llegue a ser incapacitante, conviene diagnosticar la enfermedad desde el principio. Sistémica y abarca otras alteraciones. Afecta el 1% de la población mundial. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas de la artritis reumatoide. En la mayoría de los casos, los primeros síntomas que se perciben con claridad son la tumefacción, el dolor y la rigidez matutina, que denotan la existencia de un proceso inflamatorio. Por lo general se localizan en una zona o bien en pocas articulaciones pequeñas y se van intensificando a lo largo de semanas o meses. En otros casos, estos mismos síntomas se presentan de forma brusca.
La tumefacción, el dolor y la rigidez matutina constituyen la expresión y las características de esta enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre el dolor. El dolor es probablemente el síntoma más molesto en los pacientes con artritis reumatoide. El dolor suele acentuarse cuando se mueve o se intenta mover la articulación afectada, pero también cuando se ejerce una presión, y esta va a ocurrir cuando se toca o se palpa, al apoyarla sobre una superficie dura. El dolor sigue la pauta de la enfermedad. Esta suele durar todo el día, empeora con el reposo y se acentúa durante la noche. Ahora vamos a hablar sobre rigidez matutina. Consiste en una notoria dificultad para mover la articulación afectada tras el reposo nocturno. También persiste durante unas cuantas horas y mínimo podría ser de 30 minutos. Se va a presentar una tirantez y se puede presentar el puño cerrado, que esto sería dolor. El movimiento y el ejercicio suele aliviar la rigidez matutina. Ahora vamos a hablar sobre tumefacción. Este va a ser un propio reflejo de la inflamación y suele advertirse a simple vista, ya que conlleva un incremento del diámetro o volumen de la articulación afectada. Con frecuencia la persona examinada no puede caminar y la marcha y los movimientos de la cadera durante la exploración, flexión, rotación, extensión le resultan muy dolorosos.